vingui una jove conferenciant que ens explicarà moltes coses. M'ha dit que passaria dos vídeos, dos àudios, amb subtítols en espanyol, són en francès però amb títols en espanyol, i per tant estarem atents també. No farà falta posar els auriculars. De tota manera, ella farà la xerrada la farà en espanyol. I les preguntes, segons les preguntes que feu, doncs igual les pot contestar en francès, perquè evidentment es desenvolupa molt millor en francès que no pas en castellà. Tenim el segon bloc avui, que és les fronteres polítiques que divideixen el planeta. Ella, la Serena, el títol de la xerrada diu "Si ets negre, ets migrant". Treball col·lectiu amb demandes d'asil sobre la categorització a la societat francesa. Sembla que és una mena d'un estudi que va fer ella radiofònic, no? Sí. I per tant estarem en un plató radiofònic, sembla, sí que... A partir d'aquí veurem el que ens explica. Ella, la Serena, és doctorada en CIFE de l'associació Modus Operandi, ubicada a Grenoble, membre del laboratori de CRESPA, equip FTM de la Universitat de París. Esclar, hi ha aquests acrònims i no es posen a més el que són, no puc explicar què són, però és de la Universitat de París 8 i ell ho explicarà. I membre del laboratori PACTA de la Universitat de Grenoble. El resum de la conferència és que en aquesta conferència l'autor explicarà com a través d'una acció de recerca del taller de ràdio persones que busquen asil a França ha realitzat un treball d'estudi de les paraules que s'utilitzen per designar les persones migrants, per així reflexionar sobre el procés de categorització i marginació que pateixen. Bé, sense més preàmbuls, et deixo, Serena, que ens facis la teva dissertació i explicació. I gràcies per estar aquí. Gracias. Primero, buenos días. Quiero agradecer a la Universidad de La Pau y todo su equipo para la invitación y también su confianza. Y también quiero agradecer a mi amiga Gemma y mi tía Eva que me ayudan con la traducción de la ponenta. Y es un gran reto para mí hablar castellano a frente de vosotros. Así empezamos. Si eres negro, eres migrante. Las cuestiones en juego de la categorización, trabajo colectivo con los solicitantes de asilo en un taller radiofónico. Esta mañana trato de mostrar la creación, la fabricación de la alteridad a través del proceso de deshumanización de las personas clasificadas como migrantes, así como los efectos producidos en ellas, ya que son las primeras afectadas. Me baso en un trabajo de investigación colectiva, realizado a través de las talleres de radio. Estos talleres son el corazón de una metodología de investigación diseñada para superar la asimetría entre los investigadores y los sujetos de la investigación, en lo que toca a la manera de producir conocimiento. La investigación es colectiva, ya que es un trabajo compartido con una colega antropóloga que dirige los talleres de radio conmigo y todas las personas que participan en este taller. Iniciado en 2016 en un curso de francés para solicitantes de asilo, sin ningún objetivo de investigación, con el tiempo se han convertido en un espacio privilegiado para trabajar con los primeros interesados sobre el lugar que tienen asignado en la sociedad francesa. Hace un año decidí hacer de esta era de investigación la metodología y el tema de mi tesis doctoral en socioantropología. Así que hoy presento una reflexión que evolucionará a medida que se desarrolle la tesis y que represente el trabajo de una obra colectiva. Primero, unas palabras sobre la metodología de investigación. El taller
radiofónico se anima en clases de francés que existen por cuenta propia del taller en una asociación que acompaña a los solicitantes de asilo en sus procedimientos en Grenoble, Francia. La idea es que los participantes elijan los temas que desean abordar y trabajen en ellos a partir de discusiones grupales y entrevistas con personas externas. Todos los intercambios son grabados y editados por mí en forma de documentales de sonido, caminata de radio y programas. Hoy escucharemos extractos de estos intercambios. Cabe señalar que la mayoría de los participantes son hombres de países africanos que han pasado por el procedimiento de asilo. Vienen principalmente de Guinea-Conakry, de República Democrática del Congo, Angola y ahora de Costa de Marfil. El grupo no es estable, ya que depende de las incertidumbres del procedimiento, que no es estable. Hoy voy a tratar de un tema que nos ha ocupado mucho desde 2017, la designación. O sea, las palabras que designan a las personas que migran. ¿Y por qué interesarse en la designación? Este tema surgió en los talleres cuando los participantes hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inmigrantes y expatriados? Esta pregunta es importante, pues la designación es el acto inicial de la construcción de la minoría. Voy a desarrollar este tema mostrando, en el primer lugar, cómo el lenguaje categoriza a las personas y, de hecho, actúa como una forma de deshumanización de los primeros afectados. Después, explicaré cómo las categorías jurídicas también participan en este proceso de fabricación de alteridad. Y finalmente, presentaré las experiencias de las personas para cuestionar la trivialización de la violencia. Una última precaución: cuando uso la expresión el migrante, me refiero a la figura construida por el lenguaje dominante. Para empezar, las palabras que fabrican la alteridad y deshumanizan. Propongo explicar este título a partir de lo que las palabras, o sea, las categorías de designación, parecen significar para aquellos que participan en el taller de radio y lo que revelan sobre la sociedad. Para esto, sugiero escuchar un extracto de un programa de radio realizado en noviembre del 2018. Los participantes responden a entrevistas realizadas con estudiantes de secundaria. Es un debate principalmente en torno a las palabras migrante, refugiado y expatriado. Vamos a escuchar. Migrants et réfugiés, est-ce qu'il y a une différence pour vous? Là, quand on aborde genre les mots, genre on va se dire réfugié, ça va être réfugié, par exemple, des gens qui se sont exilés, je sais pas, parce que c'était la guerre ou tout ça. Mais quand je vois des gens dans le bus, je fais pas la différence, genre, ça va être... Un migrant, c'est pas forcément un réfugié politique. Un migrant, ça peut être tout simplement un voyageur qui va juste chercher du travail de l'autre côté de l'océan. Alors que quand on est réfugié, c'est qu'il y a un problème dans son pays, qu'on n'a pas forcément le choix de rester. Un réfugié, c'est pas forcément politique. C'est du moment qu'on est en danger. Je sais que par exemple, une petite fille qui est menacée d'excision, elle peut être considérée comme réfugiée si elle va dans un pays où il n'y a pas d'excision. Si vous quittez la France un jour pour aller vivre en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, où je viens, selon vous, comment on va vous appeler? Migrants, des réfugiés, ou comment on va vous appeler? Souvent, quand c'est de la part de quelqu'un d'un pays développé, on dit toujours expatrié, on dit jamais migrant. Donc si moi, en tant qu'Africain, originaire de la Côte d'Ivoire, je me lève un beau matin et je veux venir vivre en France,
et que j'arrive avec un visa normalement et que je veux m'installer ici en France, est-ce que je serai considéré comme expatrié ou comme migrant? Je sais pas. En fait, ça dépend, je pense, si vous êtes riche ou pas. C'est vrai, la classe sociale, ça joue beaucoup. Comment une personne qui vient de Côte d'Ivoire pour s'installer en France, on doit d'abord regarder sa position financière pour l'appeler expatrié. Une Française qui quitte la France pour la Côte d'Ivoire, on ne regarde pas sa position financière, on l'appelle directement expatrié. Pourquoi cette différence? Si peut-être pour le problème de couleur des peau ou de couleur des... Pour moi, je vois comme le problème de peau, peut-être. Parce que s'il n'y avait pas de problème de peau, on ne va pas faire la différence là. Parler vraiment d'expatriés, ce n'est pas une question des blancs ou des noirs, parce qu'au pays, lorsque j'ai été une fois au pays en RDC, j'avais vu les Sud-Africains, ce sont des Africains, ce sont des Noirs, mais ils étaient embauchés comme étant des expatriés. Mais, sauf que depuis que je suis ici en Europe, je ne vois pas vraiment qu'on utilise beaucoup plus les mots expatriés. Donc en Europe, on considère, et surtout d'abord les Noirs, comme étant des migrants. Certes, ces migrants, nous tous nous faisons partie des migrants parce que c'est comme un ensemble de mots migrants et à l'intérieur, il y a maintenant, c'est réparti dans des groupes. Il y a des réfugiés, il y a des migrants économiques, il y a des expatriés, mais j'ai comme l'impression qu'on a enlevé les mots expatriés pour laisser les réfugiés et les migrants économiques parce que si on se posait seulement la question par rapport à la situation financière des autres, il y a des politiciens renommés au pays qui étaient contraints de partir en exil, ils sont ici, ils sont énormément aussi riches. Moi je les connais ici en France, en Belgique, en Europe d'une manière générale, mais ils ne sont pas appelés expatriés. Mais le problème pour moi, il fallait qu'on appelle le truc dans son nom. Si tu es chien, on t'appelle chien. Si tu es poulet, on t'appelle poulet. Mais là-bas, si peut-être même blanc, il est venu chez nous, on ne va pas appeler directement un migrant. Moi, je voulais qu'on appelle quelqu'un dans son nom. Bueno, ¿qué hay que entender con este audio? Esta experiencia alrededor de las palabras utilizadas para designar a las personas que migran empezó hace 2 años. Tuvimos muchos intercambios que duraron meses y que continúan hoy. Diferentes palabras surgieron y fueron cuestionadas por los participantes, como inmigrante, emigrante, migrante, expatriado, refugiado, exiliado. Durante estas discusiones surgió la confusión sobre el significado de las palabras y sus usos. También desemboca a que no les parece apropiado que les designen así. En Francia, la palabra migrante no se usa de la misma manera que inmigrante. Esta palabra se impone en el lenguaje dominante desde 2015. La mayoría de los participantes explica que no conocían esta palabra hasta que llegaron a Libia o a Europea. Cuando los descubren, no necesariamente entienden su significado exacto y para algunos lo experimentan como una forma de exclusión, de una estigmatización. Sobre todo, les molesta la forma en que se utiliza en los medios de comunicación con una connotación negativa y que siempre se asocia con los datos económicos. Esto es algo con lo que no quieren identificarse porque deslegitimiza su procedimiento de asilo. Finalmente, algunos explicaron que el problema no proviene tanto del significado primario de la palabra, sino más bien de su uso, y en particular de su uso para marcar la diferencia entre las personas, como hemos escuchado en el audio. La observación de los participantes es que no se utiliza migrante para los europeos, los blancos que viven en África. Sin embargo, algunos señalan que deberían ser llamados migrantes económicos, ya que vienen a recoger dinero de África.
Adida, un participante, propuso llamar a las personas por su nombre. Y por lo tanto, a los europeos que viven en África, migrantes, ¿qué es lo que son? Justin también dijo un día que los europeos han construido esta categoría según su punto de vista y que está hecha para ellos. No obstante, la palabra que se utiliza para ellos es expatriado. Así, la categorización migrantes se usa para algunas personas y no para otras. Una de las explicaciones que subrayan los participantes del taller es que les llama así porque son de color negro. Lo interesante es que algunos de ellos señalan el hecho de que los negros de África, que son grandes figuras políticas, es decir, que tienen cierto poder, son llamados exiliados a Europa. Así pues, los negros son migrantes, salvo pocas excepciones. Esta etiqueta parece adherirse a la piel, sin vínculo con el estatuto legal en particular. En una conversación, Bob plantea una pregunta significativa. ¿Cuál es la frontera, el límite, para que ya no seamos considerados como migrantes? Porque sabe que aunque tenga el estatuto de refugiado o la nacionalidad, será siempre considerado migrante, como los franceses que son negros y les llaman migrante. Entonces, entiendo que la palabra refugiado les parece más adecuada, ya que supone que detrás de ella hay una idea de refugio, y eso es lo que les gustaría que fuera Francia para ellos. Esta palabra integra mejor la noción de restricción en la elección de dejar sus países, lo cual es importante para ellos. También creo que es porque son conscientes de que esta palabra tiene una connotación mucho más positiva. Lo que me llama la atención es que durante los talleres los participantes explican que no todos son fuera de su país por las mismas razones y con los mismos objetivos. Y esta experiencia de categorización la viven como una negación de su singularidad, de su humanidad y también de su poder de acción. Por lo tanto, la palabra migrante actúa como una especie de etiqueta para designar a algunas personas y no a otras, sin vínculo entre si han migrado o no. Actúa como una categoría impuesta a las personas con las muchas representaciones vinculadas a esta categorización. Para categorización designo como una actividad de conocimiento basada en la existencia de grupos dentro de la mayoría. Y el problema es que reduce la complejidad. La persona categorizada está globalizada. Es decir, no tienes caracteres específicos. Y en esta operación siempre es al otro que se nombra y no en uno mismo. Y establecen la referencia en torno a la que se basa a la cual se construye la diferencia, el nombrante y el nombrado. Pero la diferencia sociológica en la que se basa la categorización es una diferencia imaginaria, que puede basarse en una diferencia real, como la edad, la color de piel, la religión, etc. Sin embargo, se percibe como real y está vinculada a un rango de valores. Digamos, segundo punto, la categoría de migrante en la parte inferior de la escala de valor. Como ya mencioné, hay palabras que se usan de manera diferente según las personas que migran. Esto crea categorías en las que se clasifica a las personas. El problema es que esto lleva a crear homogeneidad desde el exterior y a ordenarlas en un sistema de valores. Bob analizó que las palabras actúan como clasificación. Primero, el expatriado parece mucho más valioso porque se refiere a los europeos que viven en África.
Después, el exiliado se refiere a los poderosos africanos que vienen a vivir a Europa. Sigue el refugiado asignado a los que tienen derecho a la protección de Francia, como los sirios, por ejemplo. Y al final, el migrante. Se ubica en el último lugar de la escala, señalando a los negros que están en Francia. Según los participantes, este último se utiliza para menospreciar, minimizar, y todas las palabras que podéis leer en el PowerPoint. A esto añaden que es también la manera de decir la palabra, la mirada que la acompaña, es una manera de ser considerado que es chocante. Así lo que se percibe y que rechaza es, en primer lugar, el hecho de que esta categoría borra su singularidad y los reúne bajo una etiqueta común. En segundo lugar, que es discriminatoria al no aplicarse de manera similar según la posición de poder o económica de las personas. Finalmente, esta categoría se integra en un sistema de valores que lo deja en un nivel más bajo, así como que actúa como un proceso de alterización. Con el nombre alterización, que es un neologismo sociológico utilizado también en francés, me refiero a, por un lado, los procesos discursivos y por un otro, las acciones sociales y políticas que ambos atribuyen a ciertos individuos o grupos sociales características fijas que los descalifican y están combinadas con valores morales generalmente negativos. Así, este proceso conduce a considerar el otro como diferente, inferior, incluso mediante el uso de características positivas, lo que induce una jerarquía social. Y este proceso puede actuar como una forma de deshumanización, al reducir a la gente a características generales desvalorizadas por la parte humana de la persona. Priva a las personas de su poder para actuar, porque las percibe como pasivas, como objetos. Ahora, propongo entender de dónde viene esta jerarquía. La producción de alteridad en los discursos dominantes. Para entender este proceso en el tema de la migración, ponemos atención al lenguaje dominante, el de los políticos y de los medios de comunicación, que se difunde en el lenguaje cotidiano. Los medios de comunicación desempeñan un papel central en la información de la opinión pública sobre la migración. Así, centran el debate público en un contexto situado y favorable al poder político existente. Estos discursos tienen repercusiones en las representaciones de las personas que emigran. La amalgama entre refugiado y migrante empieza desde los años 70, cuando los países europeos decidieron cerrar las fronteras. Como la inmigración ya estaba estigmatizada, esto condujo a una lógica de sospecha hacia aquellos que afirmaban ser refugiados. Como resultado, se estableció un vocabulario común desfavorable y la creación de una dicotomía retórica entre refugiados reales y falsos, asociando causas diferentes y opuestas de la migración, la política y la economía. Esta dicotomía se difunde mucho más por la prensa alrededor de los 2015, cuando aparecen las llamadas crisis de los migrantes. En este año, la prensa debatió en torno del uso de las palabras migrante o refugiado para referirse a los que llegan.
se refuerza la construcción de representaciones sobre las causas legítimas de la migración y un trato diferenciado de las personas según sus países de origen. Este proceso clasifica las buenas y las malas razones para huir de su país, siguiendo la dicotomía entre el político y el económico. Y cuando hablamos de razones políticas, pensamos en la guerra, por ejemplo. Esto es paradójico, porque no cumple con los criterios de la Convención de Ginebra para solicitar el estatuto de refugiado. La guerra no es un criterio. El conflicto armado es un criterio que permite solicitar la protección subsidiaria, una protección de menor calidad, 1 año en lugar de 10. 1 año en lugar de 10. Además, las razones equivocadas serían las motivaciones económicas. No obstante, sabemos que es imposible distinguir la multiplicidad de factores que llevan a la decisión de abandonar su propio país y que estos están totalmente vinculados. En torno a esto, Kofi plantea la cuestión siguiente. ¿Es más legítimo morir de hambre que a causa de problemas políticos? Debo explicar aquí que el término refugiado tiene una doble connotación en Francia. Primero, la palabra se refiere a las personas que buscan una protección en otro país que el suyo. Esta es la que es apropiada para los participantes del taller. Segundo, el estatuto de refugiado legal, como categoría jurídica, da acceso a la protección en forma de un permiso de residencia de 10 años. No obstante, en los medios de comunicación, en los discursos políticos y por lo tanto en el lenguaje cotidiano, este término no se utiliza para referirse a aquellos que realmente disfrutan de este estatus. Se utiliza para hacer una oposición entre aquellos que llegan legítimamente a Francia, los refugiados, y los indeseables, los migrantes, que se ubican con los participantes del taller. Además, el registro y el léxico de los medios de comunicación para tratar el tema de la migración propagan representaciones del migrante a través de varias figuras desvalorizadas o deshumanizadas. El migrante puede ser descrito como peligroso, incontrolable. Cuando está representado actuando, el migrante es culpable. Esto me recuerda a Elsa Dorland, quien retrata que la violencia es el único poder de actuar reconocido para algunas personas, incluso cuando es para defenderse. Y también el migrante puede ser tratado como una víctima, un objeto, aparece como pasivo. El problema es que la víctima constituye una alteridad radical. Está profanada por el sufrimiento experimentado en el país de origen y a lo largo del viaje, y por eso es radicalmente diferente de nosotros. En consecuencia, estos discursos construyen la diferencia, alejan simbólicamente al migrante de nosotros. Por la categorización producen una frontera entre ellos, los deshumanizados, y nosotros. Y al final, es muy raro escuchar a los primeros afectados, los propios migrantes, y es muy raro tratarlos como personas singulares, o sea, con una existencia particular, capaz de tomar decisiones. Para continuar en este tema, propongo exponer cómo las categorías jurídicas que desempeñan un papel clave en la vida de los solicitantes de asilo producen también la alteridad. Y en esta parte voy a hablar de la construcción de las categorías jurídicas y de sus efectos en las personas que solicitan asilo. Al preparar una entrevista pública sobre fronteras en enero,
tuvimos la idea de revisar las categorizaciones para tratar de las fronteras simbólicas. Les propongo escuchar el siguiente extracto sonoro para introducir esta cuestión. Non, c'est immigrant, oui. Et les gens qui viennent de Syrie, c'est réfugiés, mais ils ont passé même au frappe quand même. Nous qui quittons nos pays parce qu'on a un problème économique et tout ça, au final, pour moi, c'est la même. Le réfugié et immigrant, c'est la même. Si je suis au pays, je suis réfugié en fait, parce que je suis quitté dans mon pays. Mais je suis réfugié. Parce que chez nous, on ne parle pas de problème de migrants, il n'y a pas de migrants. C'est ici seulement qu'on a entendu le mot là, migrant. Et je ne connais même pas la définition de ce mot-là, migrant. Par exemple, on me dit que je suis migrant. Moi, quand tu me demandes, moi, je peux dire que je suis un réfugié. Parce que je suis venu me réfugier dans un pays que je ne connais pas. Ouais. Mais quand on me dit que je suis migrant, je me pense autrement, quoi. Enfin, je me pense comme je ne suis pas un être humain, en fait. Ben ouais. Parce que le mot migrant, là, je ne connais même pas la définition de ce mot-là. Donc, quand on me dit ça, mon esprit va ailleurs. C'est ainsi que j'ai entendu ce mot-là, migrant, que je suis migrant, parce que je suis venu là-dedans. Donc ceux qui viennent en avion, ce ne sont pas des migrants? Ben là, je ne sais pas. Parce que nous, on dit que nous sommes des migrants parce qu'on est venus par la mer. Dans les autres qui viennent, dans l'avion, je ne sais pas comment on les appelle. Bon, si on les appelle aussi migrants, là, je ne sais pas. Mais à mon avis, on les appelle réfugiés. Oui, c'est le complexe. Oui. Complexe de quoi? Supériorité. Supériorité, c'est voie supérieure à lui. Si lui, il est venu par avion, il est venu par bateau. Ça ne dérange pas. Je ne vois pas la différence. Il a vu les oiseaux, lui a vu les poissons. Il n'y a pas de différence. Je me suis rencontré avec un Congolais, je pense. C'est une dame. Il m'avait juste demandé, tu viens de quel pays? Je lui ai dit la Guinée. Il dit non, vous n'aurez pas le statut réfugié. Il m'a répondu directement. Je pense directement, il ne m'a rien dit sur ça. Que nous, on ne protège pas ici. Et lui, il est Congolais. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Mais j'avais eu beaucoup de respect pour la dame que je n'étais pas tiré ici. Je n'ai rien dit. Comme il m'a répondu comme ça, je n'ai rien dit. On a ri après, on s'est quitté. Finalement, dans notre esprit aussi, ça joue. Il y a cette différence dans notre esprit, comme on vient de le dire, la frontière, une frontière mentale aussi. Finalement, même nous migrants, une fois que tu vois ton ami déjà qui a un type de celui, ça vient automatiquement dans ta tête, c'est comme s'il y a une différence entre nous maintenant. Lui, il est plus supérieur que toi maintenant. Voilà, il y a, tu vois, ça te frappe automatiquement comme ça. Donc, c'est comme ça, migrants et réfugiés, c'est comme ça ici. C'est-à-dire, c'est un changement de manteau. Pienso que falta una parte. Juste en dire que es como cambiar de vestir con el estatuto, que cuando pasa del estatuto de migrante a refugiado, y que esto está muy interiorizada en su punto de vista. Pero voy a explicar después. Bueno, esta discusión nos permite continuar nuestra reflexión en torno de la construcción de las categorías jurídicas que por un lado construyen artificialmente un grupo, los solicitantes de asilo, y por el otro producen diferencias dentro de este grupo. Y de hecho, la producción de estas categorías implica la creación de un grupo. Con este objetivo se necesitan criterios
de diferenciación para decidir qué separar, delimitar, oponerse, y también criterios para reunir. La fabricación de diferencias para establecer categorías es el primer requisito para llevar a cabo el tratamiento diferenciado. En efecto, como lo dijo Annie en el audio, cualquiera que sea la palabra que les atribuyamos en la práctica, las personas que solicitan asilo en Francia pasan por el mismo procedimiento y las mismas instituciones. Con la categoría solicitante de asilo, agrupamos diferentes personas y las vemos como similares. Sin embargo, como lo expresó Justin, no todos están percibidos de la misma manera, ni siquiera tratados de manera similar. La diferencia se construye en la categorización y también a través de las prácticas. Por ejemplo, algunas personas consiguen un hogar y otras no. Produce pequeños privilegios. Por ejemplo, también, algunos serán tratados por el procedimiento de Dublín. Este procedimiento estipula que las personas deben llevar a cabo su demanda de asilo en el primer país de la Unión Europea por el que hayan pasado. Esto conduce a un procedimiento específico. La solicitud de asilo no puede registrarse hasta el fin de la negociación entre el país responsable de la solicitud y el país en el que se encuentran los solicitantes. Durante este periodo, que dura entre 6 y 18 meses, las personas pueden ser asignadas a un domicilio hasta 45 días. Y en la práctica, no es sistemático que se aplique este procedimiento. Depende del poder discrecional de la agente de la administración. Este procedimiento tiene efectos psicológicos muy violentos. Algunas personas caen completamente en depresión, angustia, miedo. Luego, el proceso clásico se subdivide en dos procedimientos, uno llamado normal y el otro acelerado. Eso cambia en parte las condiciones menos favorables para el procedimiento acelerado. Este se utiliza por diversas razones, en particular cuando las personas proceden de un país dicho seguro, según criterios decididos por la autoridad, lo que no tienen que ver con la realidad de las personas que proceden de esos países. Por ejemplo, Turquía. De hecho, en el contexto de los extranjeros en general, las categorías no se construyen de acuerdo con la realidad de los hechos migratorios. Por ejemplo, el procedimiento de Dublín está en contradicción con los hechos reales. Las personas que entran en Europa por vía terrestre o marítima están obligadas a pasar por los mismos países, como Italia o España. ¿Son los únicos que deben tomar la responsabilidad de las solicitudes de asilo? Por lo tanto, las categorías jurídicas como la designación simplifican considerablemente una realidad compleja y móvil. También se imponen a los primeros interesados, porque no tienen realmente la elección de la categoría que les corresponde. Así, las categorías jurídicas asignan las personas a un sitio. Sin embargo, el encuadre jurídico que se les impone no lo cumple el mismo Estado. Por ejemplo, solicitantes de asilo tienen derecho a un alojamiento y un subsidio, porque no están autorizados a trabajar, pero el Estado no cumple con estas reglas. En torno de la construcción de categorías jurídicas, el caso del Estatuto de Refugiado es muy interesante porque su definición y su aplicación han variado históricamente según los retos políticos y económicos. La socióloga Karen Akoka ha demostrado que los criterios que determinan cuáles son las condiciones que amenazan la supervivencia son el resultado de una perspectiva política. Y también la concesión del Estatuto de Refugiado puede ser vinculada
con las relaciones diplomáticas de Francia con los países de origen y el contexto económico. Por ejemplo, la búsqueda de fuerza de trabajo en algún sector. Esta producción de la diferencia entre los solicitantes de asilo por categorías jurídicas y su aplicación es percibida y interiorizada por los primeros interesados. La interiorización de las categorías y de las expectativas vinculadas. Por lo tanto, hay efectos en la percepción que los primeros afectados tienen de sí mismos, lo he entendido escuchando en el audio, y de los demás, dentro del grupo denominado migrante. Esto es evidente en la grabación. El hecho de haber utilizado diferentes rutas de migración marca la diferencia. Estas representaciones se interiorizan y se proyectan en los demás. Para las categorías jurídicas funciona también. La concesión del estatuto de refugiado establece una frontera simbólica entre los que han tenido éxito y los que han fracasado. La experiencia del procedimiento y las prácticas de las instituciones se identifican y se transmiten entre los interesados. En el audio, Justin toca un tema importante. Hay una baja probabilidad de que los hombres guineanos no obtengan protección. Esta información circula y participa en la construcción de las percepciones. Además, en esta dirección, la interiorización también existe en torno de las expectativas que caracterizan el procedimiento. Para salir bien, o sea, conseguir los papeles, hay que convencer a las personas que toman la decisión de que ellos son realmente víctimas de amenazas y persecución en su país. Y como lo he dicho, las personas que solicitan asilo son sospechosos y por lo tanto es necesario adoptar una narrativa desde la perspectiva de la victimización y se despliega en todos los ámbitos de la vida social. Para que sea legítimo instalarse en Francia hay que ser una víctima, haber huido de las atrocidades. Por supuesto, esta interiorización que intento describir, hay una parte consciente como las tácticas implicadas en la demanda y una parte inconsciente. Para terminar en las cuestiones de categorización, me parece necesario poner atención en lo que produce la fabricación de alteridad en la experiencia de las personas que la viven. Quiero demostrar que esta fabricación conduce a la trivialización de la violencia. Primero, crear alteridad sirve para poder justificar mejor las prácticas injustificables. ¿Para qué construir una frontera simbólica irreductible entre nosotros y ellos los migrantes? Esto sirve para justificar prácticas injustas y violentas. Pero funciona como un círculo vicioso. Crear al otro permite someterlo a prácticas injustificables y, al mismo tiempo, el hecho de someter a estas personas a este tipo de prácticas crea la distancia, la frontera simbólica. Hay ciertas cosas que no podemos imaginarnos haciendo. No podemos identificarnos con ellas. ¿Cómo podemos identificarnos con las personas que cruzan el Mediterráneo, arriesgando sus vidas? El concepto de liminalidad del antropólogo Michel Agier ilustra perfectamente lo que interpreto a partir de la experiencia del migrante. El trato de estas personas las condena a estar permanentemente en la frontera. Se caracteriza por los hechos siguientes: vivir en una espera indeterminada que impide construir su vida, ser relegado a lugares marginales, ser precarios, ser privados de su autonomía. Y todo esto causa mucha angustia, una angustia que puede ser paralizante, que a veces impide pensar. La historia de los documentos no puedo pensar en ello.
Tienes que sacártela de la cabeza para vivir, ya que no percibimos a estas personas como similares, les aplicamos prácticas que no nos aplicaríamos a nosotros mismos. Y en consecuencia, construimos relaciones asimétricas, establecemos relaciones de dominación. Hélène Thomas dice que la subjetividad y la intimidad de la víctima están sujetas a exhibición. Esto es particularmente cierto en el caso de los solicitantes de asilo, a los que se les pregunta constantemente sobre su vida, su intimidad, sus opciones. Detrás del interés amable de la persona se esconden las condiciones de la relación asimétrica. ¿Y por qué necesitan los servicios del entrevistador? ¿O simplemente para ser bien vistos en Francia? Las personas se sienten obligadas a contestar. Los llamamos el deber de contarse. Para acabar, la trivialización de la violencia. Para ilustrar este tema, me propongo examinar las relaciones asimétricas que actúan en los actos cotidianos, o sea, aparentemente insignificantes que asignan a las personas a su sitio de migrante. Esta es una violencia invisible. No la avisa. Sí, ¿puedo finir con una anécdota de 2 minutos? 3 minutos? ¡Wow! Durante un taller, los participantes contaron su experiencia de un evento de 2 días sobre el tema de la hospitalidad. Nos explicaron cómo su experiencia de un evento de 2 días sobre el tema de la hospitalidad, nos explicaron cómo se sienten asignados a un sitio especial. No era en la palabra el migrante, pero el acogido, que esta era la palabra utilizada por una asociación que se dedica a la acogida de los solicitantes de asilo. Kofi fue invitado como orador, así como investigadores y asociaciones. Al no encontrar su nombre en las habitaciones de huéspedes, preguntó a un representante de una de las asociaciones que organizaron el evento por qué no estaba en las listas, incluso para la comida. Aquel les contestó que podía ponerse en la habitación de los acogidos, es decir, de los migrantes. Los otros que estaban presentes en el mismo evento se sentían muy avergonzados de estar en una habitación reservada para los acogidos, mientras que las otras habitaciones tenían los nombres de las personas en la puerta de la habitación. No estaban tratados como los otros huéspedes. Este detalle, el nombre en la puerta, mostraba la diferencia de estatus y la privación de su singularidad. Estaban reducidos a una categoría globalizada. Así, los mecanismos de categorización fabrican alteridad, deshumanizan, pues tratan a las personas como sujetos políticos, no como sujetos políticos, como nosotros, sino como objetos. Y para la conclusión, pasar del objeto al sujeto, podéis preguntarme en la discusión.